Una mirada día a día de algunos de los hechos y acontecimientos del mes que termina, para conseguir el balance general de las noticias y tener este panorama mundial aquí en su informe habitual en Buen Día desde Washington. Buen Día desde Washington con Mauricio Guerrero. En directo desde Washington, D.C. Buen día desde Washington, yo soy Mauricio Guerrero y les doy esta bienvenida a su informe habitual con algunos de los hechos y acontecimientos que sonaron durante el mes que termina. Hoy es 30 de abril del año 2024 y llega este cuarto mes a su fin y aquí les traigo este rápido recuento día a día de lo que ocurrió en el mes de abril del año 2024. Los invito a que se queden en el informe habitual. Aquí comenzamos con algunas de las noticias de este mes que termina. Comenzamos con las noticias. Abril 1. La empresa del multimillonario, empresario y candidato presidencial Donald Trump se desploma en la bolsa de valores tras sufrir pérdidas multimillonarias sin casi ingresos. Las acciones caen un 21.5% y borran de sus cuentas un promedio de $1.050 millones. 2. Israel y Gaza. El ejército de Israel disparó 3 misiles contra el convoy de la ONG World Central Kitchen. 7 personas de la organización perdieron la vida, en su mayoría extranjeros. 3. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene en la EPS más grande del país. En respuesta al Congreso, que ha tumbado su reforma, Petro trata de imponer su idea de acabar con las promotoras de salud e instaurar un sistema público. La nueva EPS fue la intervenida con 11 millones de usuarios, luego de haber hecho lo mismo con Sanitas, con 6 millones de afiliados. 4. México logra una cifra récord de exportaciones a los Estados Unidos, $78.287 millones en el primer bimestre del año, por encima de China y Canadá. Se afianza como el principal socio comercial de Estados Unidos. 5. María Corina Machado y Elon Musk unen sus fuerzas en Twitter contra el chavismo. Musk escribe: si Chávez no hubiera destruido la economía, Venezuela sería un país próspero. María Corina responde apoyando y criticando la dictadura de Maduro. 6. Debate por la presidencia en México. Los ataques entre Sheinbaum y Gálvez dominan el primer debate presidencial y quitan foco a las propuestas. La opositora a la ofensiva, la oficialista, aguantó una clara pelea. Altas probabilidades de que una mujer sea la nueva presidenta de los mexicanos. 7. La ONU y la Unión Europea condenan el asalto policial de Ecuador a la embajada mexicana en Quito. Se ha violado el derecho internacional y se pone en tela de juicio la protección a misiones diplomáticas. 8. El reconocido día del eclipse total de sol. Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá vivieron este momento histórico en lo que puede ser un eclipse. Fue un momento histórico y los afortunados pudieron visualizar a lo largo y ancho del territorio norteamericano. México inició con Mazatlán, otros 3 estados en los Estados Unidos y todo concluyó en Montreal, en el norte, con Canadá. 9. Los padres de un joven que mató a 4 compañeros del colegio, condenados a 10 años de cárcel por homicidio involuntario. Jennifer Crumbley, de 45 años, y James Crumbley, los padres del joven que a los 15 años en el 2021 está condenado a cadena perpetua. 10. El Banco Mundial estima que el Producto Interno Bruto de Latinoamérica crecerá un 1.6% este año, pero por debajo de las demás regiones del mundo. 11. Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, los duques de Sussex, lanzaron 2 nuevos proyectos con Netflix, uno sobre cocina y otro sobre polo, el deporte favorito del príncipe Henry. Luego de ir a vivir a California hace más de 4 años, firmaron un contrato desde el 2020 por entretenimiento, donde contaron también su historia. 12. Este día el presidente Joe Biden declara que creía que Irán atacaría a Israel, abro comillas, más pronto que tarde, y les pide que no lo hagan. La inteligencia de Estados Unidos condena que Irán disponga dar un golpe contra Israel en respuesta al ataque sufrido a Damasco el pasado 1 de abril. 13. Oficialmente Irán lanza un ataque inédito contra Israel con más de 200 drones y misiles. Irán cumplió su amenaza, transformando la historia de Oriente Próximo y declarando una guerra sin precedentes. 14. El presidente mexicano López Obrador declara a los 19 gatos que viven en el Palacio Nacional
activos fijos vivos. El Estado se hará cargo de su cuidado de por vida. Controversia, realidad, esta es la noticia en México. 15. El ataque iraní aumenta la presión en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar la ayuda a Israel y Ucrania. Los Estados Unidos de la mano, en contra o a favor de la guerra. Es la pregunta que se hacen en el mundo entero. 16. El presidente Nicolás Maduro anuncia que retira a su personal diplomático en Ecuador. Abro comillas. Lo de Noboa es una amenaza directa al resto de embajadas. Maduro asegura que va a respaldar a México en su propuesta de expulsar a Ecuador de Naciones Unidas. 17. Estados Unidos reactiva las sanciones contra el petróleo de Venezuela como medida de presión electoral. La licencia general 44, que autorizaba algunas operaciones, quedará cancelada desde ese día, 17 de abril, hasta el 31 de mayo. 18. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass pide ayuda desde prisión a López Obrador, Lula da Silva y Gustavo Petro. Abro comillas, hay una persecución brutal, dice el ex vicepresidente. Lo sacaron a la fuerza de la embajada mexicana en Quito, donde pedía ayuda y le daban protección internacional. 19. Volamos a Colombia. Gustavo Petro declara el 19 de abril como día cívico en Colombia para el cuidado del agua. Todo ante los racionamientos en su capital, Bogotá, y la amenaza de un apagón por la necesidad de reducir el consumo de agua ante la dura baja en las represas del recurso. 20. Estados Unidos concederá a Ucrania $61 mil millones de ayuda tras varios meses de retrasos. El Senado y Biden ratifican su apoyo. Lo votaron, pasó en el Congreso y Zelensky, el presidente de Ucrania, agradece esta ayuda de los Estados Unidos. 21. Israel mata a 14 palestinos en la operación militar en Cisjordania en la guerra. El campo de refugiados de Nur Shams, arrasado, despide a las víctimas como mártires en un gran funeral. 22. Noticias de entretenimiento. La reconocida Celine Dion habla por primera vez de su enfermedad neurológica rara. Vivir al día es muy duro normalmente, declaró. Hace 2 años confirmó que sufre del síndrome de la persona rígida, que afecta sus músculos y su voz. No sabe si volverá a los escenarios. 23. Multitudinarias protestas en Colombia. La oposición en la calle para rechazar las políticas del presidente Gustavo Petro. Finalizando abril, marchas simultáneas en una decena de ciudades. Reúne a más de 500,000 de manifestantes, según las autoridades locales, miles de personas en contra del presidente, especialmente la gran manifestación frente al Palacio de Nariño en la capital de Colombia. 24. Cuenta atrás para TikTok. Los Estados Unidos concede 9 meses a la empresa matriz para deshacerse de su aplicación. La ley que ha aprobado los fondos para Ucrania e Israel también prevé la prohibición de la red social si la empresa china ByteDance no la pone en venta, por el amplio manejo de base de datos. 25. Noticias del clima. Volamos hasta Acapulco, en México, donde hay múltiples incendios forestales en el estado de Guerrero, que amenazan habitantes y el ecosistema de la región. 26. La economía se quebranta. General Motors cierra sus plantas de ensamblaje de vehículos en Colombia y en Ecuador. La producción estaba al 9% en Bogotá de su capacidad total, en cambio en Quito del 13%. Bogotá cerró inmediatamente su planta, Quito planea hacerlo hasta el mes de agosto. Una historia que inició en 1956 y termina en 2024. 27. Los Estados Unidos consideran la crisis en Haití tan importante como las de Ucrania o Gaza. El responsable para Latinoamérica del gobierno pide a los países contribuciones robustas a la fuerza multinacional para estabilizar la nación caribeña. La crisis humanitaria y política que vive Haití es relevante para los Estados Unidos. 28. El presidente Joe Biden se ríe de Donald Trump en una cena de corresponsales, marcada por las protestas y la guerra en Gaza. La cena de celebración de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que celebra la libertad de prensa hace más de un siglo, fue testigo de cómo Biden en su discurso dio chistes de su edad, pero principalmente acerca de su contrincante a la presidencia, Donald Trump. 29. Estados Unidos y el Reino Unido presionan a Hamás para que acepte la generosa propuesta de alto al fuego de Israel. Alto al fuego en Gaza. La pelota está en el lado palestino. No hay más guerra, quieren declarar.
Llegamos al día de hoy, abril 30, el año 2024 es calendario electoral mundial. 50 países en el mundo tienen elecciones presidenciales, 6 en Latinoamérica eligen su presidente. Salvador fue testigo en febrero, vienen ahora Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela. Países que ya eligieron su presidente, Taiwán en Asia, Comoras en África y Finlandia en Europa. Convulsiones sociopolíticas, un mundo que se mueve tras una guerra que todo el mundo rechaza. Noticias en todos los rincones de nuestro planeta. Y aquí, desde la capital de Estados Unidos, les traigo algunos de los hechos y acontecimientos en este su informe habitual, aquí, desde el centro de la capital, en Estados Unidos. Yo soy Mauricio Guerrero y les agradezco su sintonía. Síganos en nuestra página de YouTube, Buen Día desde Washington, en mi página personal Mauricio Guerrero, y acompáñenos mes tras mes con este informe habitual que les trae este panorama mundial que con toda la dedicación les entregamos para que vivamos siempre informados. Y así llegamos al final de este informe habitual. El mes número 4 llega a su fin. Le damos paso y bienvenida a mayo del año 2024, en donde deseo para ustedes noticias positivas y un bendecido resto de mes. Que tengan un bonito día. Chao. Buen día. Buen día desde Washington con Mauricio Guerrero.